Pues buenas tardes, bienvenidos a todos, a los presentes y a los asistentes online. Esta tarde tenemos una charla en materia de violencia de género que lleva por título La intervención policial en materia de violencia de género. Este ha sido un tema muy solicitado por muchos de nuestros compañeros. Por desgracia tenemos bastantes asuntos a lo largo del año sobre esto y es un tema bastante interesante para todos. Esta delegación de Fuengirola del Colegio de Abogados de Málaga ha creído adecuado organizarla y ha contado con la colaboración de la Unidad de Atención a la Familia de la Policía Nacional de Fuengirola. Pues recordamos que tras este acto, esta charla, habrá un turno de preguntas que la policía contestará en la medida de lo posible. Doy paso a la Policía Nacional del área de participación ciudadana, Arnel Kiel Lamois, quien presentará al ponente de hoy y responsable de la ONU. Gracias, muy buenas tardes. La unidad de participación ciudadana, para tener una pequeña información, nos dedicamos principalmente a todo lo que son las charlas en el entorno escolar. Se nos ha solicitado a través de la delegación de Fuengirola y hemos creído oportuno contar con lo mejor. Lo mejor de momento, y puedo dar fe, y lo vais a ver durante el desarrollo de la charla, el compañero subinspector Jesús. Y le deseo un buen rato y seguramente que se despejarán muchísimas dudas. Así que adelante, compañero. Buenas tardes a todos y a todas. Como dice el compañero, mi nombre es Juan Jesús y soy el responsable actual de la UFAM, de la Unidad de Atención a la Familia de Fuengirola, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer en la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola. Quiero agradecer a Arturo por brindarme la oportunidad de dar esta charla aquí esta tarde y así acercar un poco el trabajo policial y en particular el área de violencia de género para que todos tengan unas nociones básicas de cuál es nuestro cometido en el día a día en la Comisaría de Policía Nacional. Empezaremos la ponencia con, bueno, como ha dicho la delegada del Colegio de Abogados de la Delegación de Fuengirola de la Abogacía de Málaga, el título de la ponencia es la intervención policial en materia de violencia de género. Y sobre todo vamos a intentar enfocarlo a aspectos más prácticos. En primer lugar, en primer lugar, lo que quiero que todos sepan es a qué se dedica la UFAM. Como hemos dicho, es una unidad especializada dentro de la Brigada de Policía Judicial, el cual está especializada en violencia de género, doméstica y delitos sexuales, ¿vale? Eso sería el principal cometido de la UFAM. Aún así, tienes otras competencias como puede ser el tema de desapariciones de menores y también el trato trato especializado ante personas con discapacidad y colectivos especialmente vulnerables, como menores o personas con discapacidad. En Fuengirola, que es una comisaría pequeña, no tenemos el GRUME, el grupo de menores, que por ejemplo la Comisaría Provincial de Málaga sí que cuenta con ese grupo especializado, con lo cual a nivel de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola, también a través de la UFAM lo que hacemos es colaborar con los distintos grupos de investigación que conforman la brigada local de Policía Judicial y le echamos una mano en el trato con los menores, ya sean víctimas como autores de alguna infracción penal. Primero vamos a ver, o volver a repetir, quién es la UFAM, qué es lo que hace la UFAM y dónde se encuentra,
¿vale? Como hemos dicho al principio, la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, es un grupo especializado del área de policía judicial, ¿vale? Y básicamente nuestro trabajo se va a centrar en la investigación de delitos de violencia de género, violencia doméstica y delitos contra la libertad sexual, ¿vale? También, como veis en la diapositiva, incluimos en este caso a los menores, ¿vale? Normalmente, como he referido anteriormente, todos los hechos delictivos que se cometen en el ámbito de Fuengirola, si necesitan cualquier colaboración o ayuda, siempre piensan en la UFAM como punto de encuentro, punto de referencia para el tema de menores también, ya que no contamos con el grupo de menores específico. Lo importante es saber que, aunque la ponencia va a estar sobre todo enfocada a la violencia de género, como hemos visto, la UFAM tiene otra serie de competencias, ¿vale? Entonces, la problemática siempre tendemos a enfocarla desde un primer instante, tanto la violencia de género como otro hecho delictivo, en la prevención. La prevención normalmente viene dada por los compañeros de seguridad ciudadana, los compañeros de uniforme, de radiopatrulla o la de prevención-reacción, y que son los que normalmente están en la calle. ¿Qué pasa? Que con la violencia de género normalmente es en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, donde normalmente ocurre estos hechos delictivos. Pero primer escalón, el tema de la prevención, hay que tener en cuenta la labor que hace Seguridad Ciudadana. Después, todo nuestro trabajo como UFAM gira alrededor de la víctima, ¿vale? Es decir, que hay que darle una atención, una asistencia, hay que informar a la víctima. Muchas veces no tiene claro si quiere denunciar, no quiere denunciar. A lo mejor lo que necesita es un apoyo para saber, está en trámite de separación. Y lo que solemos hacer es derivarlo a la institución más adecuada. Si al final se decide interponer denuncia, pues como Policía Judicial nuestro cometido es la investigación del hecho delictivo, y si procede, pues procederemos a la detención del denunciado y confeccionaremos el correspondiente atestado. Pero nuestro trabajo en la UFAM no acaba con la puesta a disposición judicial del detenido. También es de vital importancia, ya lo veremos luego, cuál es la composición de la UFAM, que la importancia que tiene el área de protección. El área de protección son, en el caso de Fuengirola, son 4 funcionarios que se dedican a la protección, para la redundancia, de la víctima una vez que pasa por el juzgado. Es decir, de allí puede salir, si la ha solicitado y se la concede a la autoridad judicial, una orden de alejamiento, una orden de protección. Pero si no es así, va a tener un policía protector asignado con un número de teléfono para, valorando la situación de riesgo, que luego veremos cuando se le hace en el Diogen la valoración policial del nivel de riesgo, ofrecerle a esa víctima una protección policial, aunque desde el juzgado de violencia sobre la mujer o juzgado de instrucción no se haya determinado una orden de alejamiento a favor de la víctima. ¿Dónde se encuentra, o en el organigrama de la Policía Nacional, dónde nos encontramos? Pues la UFAM, en la Comisaría General de Policía Judicial, hay 5 grandes áreas en la Policía Nacional. Área de seguridad ciudadana, información, extranjería frontera, que es donde nosotros nos encontraríamos, ¿vale? Entonces, a nivel central, hay una UFAM central de la cual depende la brigada operativa y un gabinete de estudios.
¿vale? Y después, a nivel territorial, es importante saber que hay 173 unidades repartidas por todo el territorio nacional. Eso sería en poblaciones normalmente de unos más de 50.000 habitantes, con salvedades, y después en las grandes ciudades también se encuentran comisarías de distrito que también cuentan con UFAM. Por ejemplo, en Madrid hay 18 comisarías de distrito. ¿Vale? Aparte, lógicamente, las comisarías provinciales, jefaturas superiores, también tienen una unidad de la familia y mujer. Aquí vemos, dentro del organigrama de Comisaría General de Policía Judicial, vemos todas las unidades de las cuales esta depende. Todos ustedes como letrados, si han estado ya en comisaría, siempre han tomado declaración algún detenido en UDIFO, en UDEF con V, en UDEF con F, dependiendo de la modalidad delictiva. Pues nosotros en la UFAM también nos encontramos incardinados dentro de la Comisaría General de Policía. Esto es a nivel central, a nivel de Madrid. Pero, como hemos dicho, la organización territorial de la policía, tanto jefaturas superiores, provinciales y, finalmente, las comisarías locales, como las de Fuengirola, también cuentan con una unidad de UFAM. Aquí en Málaga, pues prácticamente en todas las poblaciones, incluido Antequera y Ronda, que son las más pequeñas, también tienen una unidad especializada en esta materia. La UFAM se crea como unidad a finales de 2015, en diciembre, pero eso no significa que anteriormente no se le haya dado un trato a la problemática de la violencia doméstica a la mujer, a la violencia doméstica o a los menores. De hecho, como veis en esta diapositiva, lo que nació en diciembre de 2015 se inició primeramente en 1986. 1986, año en que se unificó el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía, creando el Cuerpo de Policía Nacional actual. Pues ya en 1986 estaba el Servicio de Atención a la Mujer, que en ese entonces estaba encuadrado en Madrid y en Barcelona. Después, posteriormente, en el 89 se creó el Grupo de Menores, que, como dije anteriormente, tenemos uno de ellos específico en Málaga. Y después, en el año 2000, se crea, uniendo el SAM y el GRUME, crean el SAP, el Servicio de Atención a las Familias. Posteriormente ha sufrido un cambio, creándose la UPAC, la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección, para finalizar en 2015 con la unión de la UPAC y el SAP, creando finalmente lo que hoy conocemos como UPAM. De lo que se trata con el trabajo de la UFAM es aproximarnos a los colectivos especialmente vulnerables. Entre ellos, bueno, encontramos a la mujer, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Todo se intenta integrar y coordinar con los distintos grupos policiales a través de la UFAM, para así tener una mayor coordinación y colaboración con el resto de instituciones. Luego veremos que a nivel policial no solo nuestro trabajo empieza y acaba en comisaría, sino que muchas de las víctimas que aparecen por comisaría son derivadas a otras instituciones, que veremos posteriormente. Ahí podemos observar en esa diapositiva cuáles son las competencias cuando se creó la UFAM en diciembre de 2015 se otorgaron, ¿vale? Pero vamos, lo hemos dicho al principio, fundamentalmente nos dedicamos a la investigación y a la persecución de delitos de violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales, delitos contra la libertad sexual, ¿vale? También es importante
entre nuestras competencias está la coordinación de actividad de protección de la víctima de la especialidad. Y por último, vemos que allí donde no haya grupo de menores, el GRUME, esa temática pues, estará abordado a través de la UFAM, que será el punto de contacto en las materias referidas. A nivel central, no nos vamos a detener mucho porque es una parte bastante teórica. Nos dijimos que la UFAM central de la Comisaría General de Policía Judicial tenía una brigada operativa y un gabinete de estudio, ¿vale? Ahí podéis observar cuál es el cometido a nivel central. En cuanto a los tipos penales, tampoco nos vamos a adentrar mucho. Ustedes como letrados ya lo saben perfectamente. Nosotros, en cuanto a la violencia de género, nos vamos a centrar sobre todo hoy dentro de la charla, nos vamos a centrar en la violencia de género. Entonces, siempre las víctimas van a ser mujeres, independientemente de la relación sentimental, es decir, esposa, compañera sentimental, novia, exnovia, y sobre todo tener en cuenta también que están dentro del tipo delictivo las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor. Ahí tenéis una serie de infracciones penales de las cuales investiga la UFAM, siempre y cuando entre víctima y autor de las que se expresa en la parte superior de la diapositiva. ¿Vale? De aquí, de esta diapositiva, decir que, por ejemplo, los delitos que se cometen en sociales o de Internet, mejor dicho, contamos en Fuengirola con una unidad de ciberdelincuencia. Entonces, cuando se comete un delito que está dentro del ámbito de violencia de género, como ellos son más técnicos en ese área, lo que hacemos es colaborar con ellos. Porque ellos, como he referido, trabajan en ese tipo de delincuencia virtual, entonces normalmente se hacen de forma conjunta con ellos. Como vemos aquí, por ejemplo, el ciberacoso o el sexting. En cuanto a la violencia doméstica, no nos vamos a detener mucho, ya que la ponencia la voy a centrar sobre todo posteriormente en lo que es el sistema Biogen o el atestado que confeccionamos. Pero bueno, normalmente a que el núcleo familiar también queda protegido, lógicamente, por el derecho penal en el artículo 173.2. Todos los vínculos familiares que se refieren en el artículo. También, dentro de los cometidos que vimos al principio de la UFAM, vimos que era violencia de género, violencia doméstica y por último también los delitos de naturaleza sexual, los delitos contra la libertad sexual. Ahí, independientemente de la relación que haya víctima con agresor, esa investigación la va a llevar el grupo de UFAM, independientemente de que después colabore alguna unidad en apoyo. ¿Vale? De aquí hay que tener presente con la última modificación, con la polémica ley 10/22 de garantía integral de la libertad sexual, con los cambios que han sufrido en relación al abuso, el tema del consentimiento, pero en principio esa materia no la vamos a tratar específicamente hoy porque hoy nos vamos a centrar en el tema de violencia de género particularmente, pero que sepan que la UFAM también se encarga en la resolución de esos delitos.
También pongo en la parte inferior de la diapositiva el tema de pornografía infantil, el tema de investigaciones tecnológicas, usando redes sociales, internet. Ese tipo de delictivo pues lo llevará el grupo de ciberdelincuencia, y si hay el tema de prostitución y trata de personas, pues lo llevará la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental. En cuanto a la violencia de género, vemos en esta diapositiva cuáles son las formas o tipos de violencia machista o violencia de género. ¿Vale? Entonces tenemos, desde el punto de vista policial, nos preocupa mucho en ocasiones en la violencia institucional, ¿no? Cuando a una víctima se le hace pasar por varias declaraciones, tanto a nivel policial como después a nivel judicial. Sobre todo pasa declarar a sede policial, posteriormente, si es fin de semana, declararía en juzgado de instrucción de guardia, y después de allí la citarían a juzgado de violencia sobre la mujer, con lo cual conlleva una problemática en cuanto a la victimización de la mujer. ¿Vale? También está de moda la violencia vicaria, que hace daño a la mujer con los seres más queridos, por ejemplo con su hijo, y también ha habido muchos casos en ese sentido. Ahí veis todos los tipos de violencia que encajaría dentro de lo que es la violencia de género. Lo que hemos dicho de la UPA es que se intenta dar una respuesta integral a la problemática. Evidentemente hay muchas instituciones, administraciones que están involucradas en la violencia de género o que deberían estar involucradas, pero al final nuestro trabajo como nos centramos, todo gira alrededor de la asistencia a la víctima, ¿vale? Independientemente de que posteriormente interponga la denuncia o no. Una vez que la mujer se decide por interponer la denuncia, nuestra obligación como policía judicial siempre va a ser acreditar e investigar el hecho delictivo. Después puede conllevar la detención o no, y si es así, pues se pondrá a disposición de la autoridad judicial, ya sea el juzgado de violencia sobre la mujer, si es de lunes a viernes, y el juzgado de guardia, de instrucción de guardia en caso de fin de semana y festivo. También hay que dar la importancia luego veremos, el área de protección de la UFAM, que es el área que se dedica a la protección de las víctimas una vez que salen del juzgado, ¿vale? Algunas con medidas, con orden de protección, y otras no. Pero normalmente siempre se le va a dar protección a nivel policial. Ya veremos luego, con la valoración policial de riesgo y con la valoración policial de evolución de riesgo, cuáles son las medidas de apoyo y de asesoramiento a la víctima. Bueno, aquí veis, en esta diapositiva vemos el manual de procedimientos para la unidad especializada de violencia de género doméstica sexual. ¿Vale? Ya no saben, ahí. Un segundito que tenemos un problemita técnico. Aquí, dice que sí, se está compartiendo la pantalla. Con el ratón, dale a pasar a la siguiente diapositiva. Doble clic. ¿Cambia? ¿Ya? ¿Cambian? No cambia.
A ver, ahora. Mira, ahora sí. Ahora sí, ¿no, Maripo? Ahora. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, de todo modo, a nivel de documentación, cuando termine la charla se mandará por email a todo lo que se ha necesitado, se enviará al PDF para que le puedan echar un vistazo, lo que no han podido ver hasta ahora. Arturo, podéis continuar. Ya se ve perfectamente. Sí, lo que ocurre es que ahora no puedo cambiar la diapositiva. Me he quedado en esta. Dame un segundito. ¿Sigo adelante? ¿Desde dónde la cambias? ¿Desde el PowerPoint? Sí. Vamos a ver. No, dime por qué diapositiva voy, Arturo. ¿El qué? Disculpa. Dime la diapositiva que va ahora. Iba por las 12. Pues mira, Iba por la 12. por la 12. Iba por la 12, creo, cosa. La 13. Siguiente. La 10. La pirámide. 17, entonces. Vale. No sé, es el primer. ¿Por aquí? ¿Esta es la actual? No, un poquito más para adelante. Bien. ¿La siguiente? ¿Siguiente? Ahí. Vale. Pero Pero ahora ¿cómo podemos pasarlas? Yo voy pasando, Arturo, no te preocupes. ¿Tú vas pasándola? Sí. Fenomenal. Vale. Disculpad el problema. Bueno, pues seguimos. Lo que hemos hablado en principio es que es importante que todas las administraciones se vuelquen con la problemática de la violencia de género. Entonces, lo que se intenta dar desde Policía Nacional y desde la UFAN en concreto, en particular, sería una respuesta integral, ¿vale? Hemos referido que tienen que estar todos los organismos de administraciones y profesionales tienen que estar involucrados en la temática, tanto a nivel sanitario, educativo, ONG, policial, judicial, fiscal, como luego observaremos. También hay que tener en cuenta, al final y al cabo, dentro de nuestro trabajo que se enfoca a las víctimas, dentro de ellas hay víctimas pues, especialmente vulnerables, sobre todo a razón de económicamente o a razón de que dependan de esta mujer, sobre todo menores, ¿vale? Entonces, estas familias van a tener más problemas para acceder a los recursos. También tenemos que contar con una problemática que hay que hacerla visible, que es que como muchos de estos delitos de violencia doméstica, de género y delitos sexuales suceden en el privado, en el ámbito familiar, muchas veces no afloran y, lógicamente, la mujer no llega a interponer denuncia en alguna comisaría o en guardia civil, en caso de guardia civil. Pasamos
Bueno, esto hace un poco más hincapié en lo mismo, ¿no? Que hay que darle un tratamiento integral donde se vean involucradas todas las administraciones y profesionales. Siempre desde un trato más cercano, de la proximidad. Aquí en esta diapositiva pues vemos cuáles son los profesionales, las administraciones que tienen que estar involucradas en la problemática de la violencia de género, ¿no? Empezando con la policía, lógicamente también están involucrados jueces, fiscales, servicios sociales a nivel de ayuntamiento, sistema sanitario para la detención precoz de algunos malos tratos, ya sea en este caso a mujer, pero también tenemos casos de detección de lesiones y maltrato a menores y sobre todo se están dando muchos casos a personas mayores, o sea, los colectivos más vulnerables. También a nivel educativo, de todas las etapas, empezando por primaria, secundaria, bachillerato, incluso la universidad, hay que intentar dar un enfoque global e integral a la problemática de la violencia de género. También ahí pone, bueno, a nivel de los centros residenciales, sobre todo enfocado a las personas vulnerables, personas de edad avanzada, y el tercer sector que estaría integrado por las asociaciones, fundaciones, es decir, las ONGs, ¿vale? Entonces, si o instituciones tienen conocimiento de algún hecho delictivo, pues hay que comunicarlo o bien a juzgado de guardia o bien a policía, en nuestro caso a Policía Nacional. Y ya sería la UFAM la encargada de investigar el hecho delictivo o el presunto hecho delictivo. Aquí sería, digamos, desde el otro punto de vista, ¿no? Una vez que está obtenido como policía judicial, no nos podemos basar en la declaración de la víctima, la denuncia de la víctima, sino que tenemos que ir un paso más adelante, ¿no? Y intentar obtener otros medios de prueba objetivos, como puedan ser el testimonio de otras personas y, por ejemplo, si hay alguna cámara, alguna grabación que pueda haber dejado constancia del hecho delictivo, para después ponerlo a disposición de la autoridad judicial. ¿Cuáles son los fenómenos emergentes que tenemos actualmente dentro de la violencia de género, doméstica y delincuencia sexual, contra la libertad sexual? Pues lo que se está viendo en los últimos años, en un par de años, ha habido un repunte sobre todo en el tema de las redes sociales. Básicamente estamos teniendo mucha problemática en los institutos y ya cada vez a una edad más temprana, incluso en colegios con 8, 9, 10 años, estamos teniendo ya bastantes casos de acoso, de bullying en edades, como bien sabéis, que son inimputables porque son menores de 14 años. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo actualmente con los chicos, con los menores, ¿vale? En cuanto a la violencia de género, es verdad que hay casos cada vez más tempranos, pero el tema más problemático en cuanto a menores es más el acoso o el ciberacoso a través de redes sociales, ¿vale? También como fenómeno emergente tenemos la violencia de hijo a padre dentro de la violencia doméstica. Estamos teniendo también bastante casos de adolescentes problemáticos que agreden y amenazan a sus padres o hermanos mayores. Otro fenómeno que ya tuvo en su momento de moda por el tema de la manada o el caso de la Arandina son las agresiones sexuales en grupo. También tenemos el tema que ya del verano pasado, que fue el tema de la sumisión clínica, supuestamente por pinchazo. Esto, desde UFAM Central nos aclararon que durante 2022 no hubo ningún caso
acreditado de que tras un pinchazo hubiera una sumisión química, se hubieran cometido algún hecho delictivo de naturaleza sexual. Lo que sí hubo una especie de emergencia social por el tema de que sí hubo muchos casos de pinchazos, pero no inocularon ninguna sustancia droga para poder vulnerar la voluntad de la víctima, a lo que me vengo a referir. No hay ningún caso acreditado. Hay de sumisión química, lógicamente, cuando te echa algún producto en alguna sustancia, alguna droga en la bebida, pero la sumisión química previa o posterior a un pinchazo no había acreditado ningún caso que hayamos conocido a través de la UFAN central, ¿vale? Otros temas que también han sido emergentes, pero bueno, por gracia y por suerte aquí el tema de la mutilación genital y el tema de matrimonio forzado, ¿vale? También hay que tener en cuenta nuevamente los colectivos especialmente vulnerables, es decir, el tema de las personas mayores de edad avanzada y personas con discapacidad. También hemos tenido un incremento del tema de retos virales por las redes sociales, de los cuales se hacen eco entre los adolescentes, y el fenómeno Sugar Daddy, que es el tema de que las jovencitas, digamos, solicitan o mantienen una relación con una persona mayor que ella, de edad avanzada, con una situación económica pudiente, a cambio, pero no siempre, de sexo, y a esta persona mayor pues le ofrece regalos de que no corresponden con su estatus social de la chica, por lo cual utiliza a esta persona mayor adinerada para obtener los caprichos, a cambio no de sexo. Entonces tiene una difícil connotación delictiva para poder procesar por prostitución, ¿vale? Vale, aquí tenemos unos datos a nivel estadístico, intervalos del 20 al 21, los del 22 todavía no se han hecho públicos, y es que de cada 10 detenidos que tramita la Policía Nacional, 3 son del ámbito de la UFAN, es decir, violencia de género, doméstica y delitos sexuales. También el 10% de las víctimas que pasan por la comisaría, es decir, de todas las denuncias que se ponen en comisaría, el 10% también pertenece al ámbito de UFAN. Otro dato preocupante es que de cada 10 homicidios que se producen en España, 2 son de competencia UFAN, es decir, no solo violencia de género, sino también doméstica y delitos sexuales, por lo cual es una problemática bastante grande. Ahí veis los datos que faltarían actualizar un poco al 22, pero bueno, con respecto al año 21 con respecto al 20, las competencias que tenemos en la UFAN, los hechos delictivos que nosotros investigamos, han experimentado un incremento de un 10% con respecto al año 2020, por lo cual, para que sepáis o que tengáis una idea del volumen de trabajo que tiene la UFAN a nivel nacional. Ahí vemos los planes estratégicos, son las grandes líneas en las cuales se va a mover el CNP. Normalmente vamos a ver a continuación otra diapositiva, pero bueno, este es del 13 al 16, que fue cuando se creó la UFAN, en 2015, en diciembre, y fue la línea de la Dirección General de la Policía para mejorar el tema de violencia de género en el ámbito familiar, promover la seguridad de los menores, fomentar también el tema de uso responsable de redes sociales, del entorno escolar. También hace hincapié a las personas mayores, a la trata de personas, también el tráfico de personas, de humanos, que eso en nuestro caso llevaría a la UCRIM, que es la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental. Y también el tema de la prevención con los colectivos más vulnerables, es decir, con las minorías étnicas
las personas en exclusión de riesgo, en exclusión social y aquellas personas con discapacidad. El plan estratégico que hemos visto antes era del 13 al 16, después lógicamente se va actualizando y se va mejorando. El tema es que al fin y al cabo, desde que se creó la UPAN 2015, pues por desgracia sí que hemos tenido una alta tasa de personas que pierden la vida, de mujeres que pierden la vida a manos de su pareja o su expareja, y al final lo que se intenta es dar una respuesta integral y mejorar la respuesta a nivel policial para la lucha contra la violencia de género, a nivel de mecanismos nacionales e internacionales. ¿Vale? En el último plan estratégico, en el cual todavía estamos del 20 al 24, lo que se intenta es dar o mejorar el trato policial a las personas más desfavorecidas, siempre a los colectivos más vulnerables, ¿vale? También eliminando las barreras que impiden a estas personas acceder a los servicios policiales. ¿Cómo se consigue mejorar el acceso policial a estos grupos especialmente vulnerables? Personas con discapacidad, personas que pertenezcan a colectivos LGTBI, mujeres extranjeras. Pues a nivel de violencia de género, a través del sistema Biogen, que ahora lo veremos, del programa Biogen, lo que se intenta es el plan de seguridad personalizada que veis con las iniciales PSP, pues se puede entregar a la víctima en muchos idiomas, incluso en lengua de signos, para que ellos tengan conocimiento. Además, se ofrece la posibilidad de visionado de vídeos divulgativos para explicar cuál es la labor del policía protector. Y también hay unos derechos y un plan de seguridad personalizado de lectura fácil para aquellas personas que cuenten con poco estudio y sean de fácil comprensión. A nivel práctico, bueno, vamos a centrar un poco ya a nivel práctico de cuál es el organigrama y cuál es el trabajo que hacemos nosotros aquí en Policía Nacional de Fuengirola. Lo primero que tenemos que ver es que áreas diferenciadas, ¿vale? Por un lado está investigación y por otro lado estaría el área de protección. El área de investigación, como se dice, sería la encargada de investigar aquellos hechos delictivos de los cuales tenemos conocimiento y que sean dentro de nuestro ámbito competencial, es decir, denuncia de violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales, delitos contra la libertad sexual. Ahí veis la composición actual, que sería un oficial de policía y 6 policías, serían 7, yo que estaría en medio, y por otro lado el área de protección, que sería una oficial de policía y 3 policías. Si investigación se dedica a tramitar la denuncia y a investigar el hecho delictivo, el área de protección empieza su trabajo sobre todo cuando la mujer de violencia de género pasa a disposición, bueno, o queda citada en juzgado de instrucción o juzgado de violencia. Es decir, la mujer que denuncia en comisaría, después se elabora un atestado y luego veremos que hay un programa que es el Biogen, que va a determinar un riesgo, que va desde no apreciado hasta el extremo. Pues de no apreciado, bajo, medio, alto, extremo, la medida de protección policial irá en función a ese riesgo que tiene la víctima. Pues estos policías, que son 4 en Fuengirola, llevan la protección de 130 víctimas. Si puede pasar a la anterior, un segundillo. Ahí, gracias. También quiero hacer hincapié al convenio de colaboración que se firmó con Policía Local y la delegación del Gobierno
en febrero o marzo de 2021, ¿vale? Entonces ellos colaboran con nosotros, pero solo en el ámbito de protección. Ellos llevan 30 víctimas. Como hemos dicho, los valores de riesgo, que es el riesgo de reincidencia que tiene la víctima, va de no apreciado hasta extremo. Extremo, para que ustedes comprendan, es que hay presencia policial en el domicilio de la víctima 24 horas y el no apreciado pues son medidas de autoprotección. O sea, desde el no apreciado hasta el extremo pues hay diferentes medidas policiales. Pues Policía Local de Fuengirola, en esta unidad de la familia disponen de 2 policías y ellos llevan la protección de 30 víctimas. Por lo cual, pues a nivel de local, pues son 160 víctimas de violencia de género las que se le da protección policial. ¿Ha pasado alguna vez que haya tenido, que haya coincidido 2 denuncias al mismo tiempo urgente y no tengáis medios suficientes para hacer esos casos? Claro, en esos casos, como hemos dicho, somos en la investigación 6 personas, pero hay que tener en cuenta que hay dos turnos. Hay un turno de mañana y una de tarde. Y ahí hay que tener en cuenta que hay vacaciones, asuntos particulares, con lo cual lo normal es que haya trabajando dos personas por la mañana y 2 por la tarde. ¿Qué pasa? Que la elaboración de un atestado que ahora veremos más adelante es bastante complejo en comparación con un atestado de hurto, de un robo, tal, porque necesita un tratamiento más integral. En estos casos, lo que se pretende, si son casos urgentes, pues lógicamente tendrá que esperar la mujer un tiempo prudencial y si vemos que se va a demorar mucho, cogemos el apoyo de la oficina de denuncia, que aunque no son especialistas en violencia de género, sí están capacitados para recoger la denuncia y hacer la evaluación también. Aunque después, posteriormente, nos pasen el atestado, la denuncia de la mujer. ¿Vale? Quería añadir referente a la policía local, los convenios son optativos, que depende del ayuntamiento. Hay algunos ayuntamientos, no vais a encontrar policía local prestando esos servicios, con lo cual ya depende del ayuntamiento. En el caso de Fuengirola, es un servicio que se ha prestado recientemente. Sí, llevamos con ellos, vamos a hacer a 2 años con ellos. La verdad que el trato es correcto, es muy fluido. Lo único que ellos, del tema de niveles de riesgo, llevan no apreciados, bajos y algunos medios. Los altos y los extremos lleva Policía Nacional. También cuando la víctima es menor de edad, también lo lleva Policía Nacional. Cuando hay un dispositivo telemático, también la lleva Policía Nacional. Y creo que no me dejó nada. Menores, pulseras y extremos. Bueno, y extremos, lógicamente. El control de los FAB, el control de... Sí. Lo gestiona el centro Cometa, pero la protección de la víctima con pulsera lo lleva Policía Nacional, exclusivamente Policía Nacional. Con las 6 personas. Sí. Con 4, sí. Hay compañeros que tienen 30. Sí. No obstante, el jefe del grupo, ellos, como evidentemente se ve, un poco personal, entonces muchas veces a nivel de riesgos extremos pues tienen que tirar de radiopatrullas. Entonces hay una cierta colisión de intereses. Si quito, me coincide 2 extremos, tengo 4 coches para Fuengirola, prevalecen 2 coches para la protección 24 horas en la casa de la víctima. Sin embargo, pues otros servicios que en momento dado pueden ser de urgencia no se atienden o se atienden en medida de lo posible porque siempre prevalece la protección de la víctima. Sí, es verdad que al final todo es falta de personal, de medios, como siempre, pero bueno, es lo que tenemos y intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, pero es verdad que se han dado casos. Yo vengo de Marbella anteriormente, también he estado buscando años en Marbella y allí era horrible porque allí entre las actividades que tiene vehículo policial de Aznar o algún expresidente de gobierno, más los coches que tienen el hospital fijo por detenido. Entonces nos encontrábamos muchas veces que había 2 patrullas, 3 para un término de municipal como Marbella. A eso añádele un riesgo extremo que necesita protección 24 horas,
Pues, ¿qué hacían allí? Pues intentar derivar la llamada a policía local. Policía local allí tienen, pues, yo creo que igual o más personal que Policía Nacional. ¿Con Mijas tenéis colaboración también? Sí, pero es Guardia Civil. Bueno, Guardia Civil también no tiene, es local, no es sí, local. con Policía Local de Mijas, pero en este caso sería Guardia Civil, los que tienen el convenio con ellos. Bueno, continuamos. Vale. Entonces, nuestra metodología de trabajo en cuanto a violencia de género, como vemos en esta diapositiva, estaría sobre todo por la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género, ¿no? Que fue la que ha hecho que toda la normativa posterior pues gire alrededor suya. Aquí veis varias instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad. Eso he puesto algunos ejemplos, porque está en constante evolución y cambia muy rápido. Y cada vez van añadiendo más cosas. El tema de violencia de género. Ahí, como curiosidad, quiero comentaros la instrucción de Secretaría de Estado 5/2021 del protocolo cero. Ese protocolo cero está sobre todo fundamentado, dirigido al área de seguridad ciudadana. Nosotros tenemos una problemática muchas veces en comisaría, es cuando alguien llama a la policía en un domicilio, no es la propia víctima la que llama, sino un vecino que... Entonces, los compañeros de seguridad ciudadana, que son normalmente los primeros que van a tener conocimiento del hecho delictivo, se personan en el domicilio. Entonces, hay muchos casos en los cuales la víctima es reticente a interponer denuncia. Por miedo a represalia, por dependencia económica con el autor, porque la vivienda en la cual está viviendo es del autor. Entonces, ese protocolo cero que se realizó en 2021 nos sirve a nosotros de bastante ayuda, porque son estos radiopatrullas que intentan conseguir toda la información posible del entorno de esta mujer. Me explico. Ella en muchos casos va a ser reticente a denunciar, por lo que hemos expuesto. Pero muchas veces, de forma, como normalmente los compañeros de seguridad ciudadana se entrevistan de forma separada con la víctima y el supuesto autor, muchas veces le hace comentarios, pues sí, me ha pegado, o no es la primera vez que me pega, o no es la primera vez que me agrede, pero no quiero interponer denuncia porque esto me va a traer más problemáticas. Entonces, toda esa información que recopila el radiopatrulla, más lo que pueda recopilar de informes vecinales de vecinos que oigan con asiduidad el tema de las discusiones, es muy importante para nosotros como UFAM, porque después estos compañeros, hombre, si la víctima tiene marcas, tiene lesiones, pues bueno, se procede a la detención del autor y poco más. O si la casa está destrozada y hay algún indicio suficiente para proceder a la detención, bien, pero hay veces que no, que a lo mejor en la discusión se ve que están ambos nerviosos y ella no quiere interponer denuncias. Entonces, los compañeros muchas veces, por la experiencia, pueden saber que hay algo más detrás, pero que por miedo a represalia la mujer no quiere denunciar. Entonces, toda esa información que se la patrulla es muy importante para que nosotros luego hagamos una valoración del caso, para que estemos encima de esta mujer, independientemente de que denuncie o no. ¿Vale? Entonces, ese protocolo cero es bastante interesante, porque nos pasa muy a menudo, para ser delito de dominio privado, muchas veces no interponen denuncia. Como veis, hay varias instrucciones de agresores persistentes. Muchas veces tenemos casos de que los autores pues repiten, ¿no? Igual que hay víctimas que son proclives a tener autores de violencia de género, también tenemos en nuestro sistema Biogen muchos hombres que son repetitivos en este hecho delictivo. Entonces se llama agresores persistentes. ¿Vale? ¿Continuamos? Eso no es resistente. Los casos resistentes son los casos en que
la víctima intenta, se repite en varios casos, pero la víctima no quiere, le da una orden de protección y la propia víctima la que de forma voluntaria quiere de la orden de protección. Entonces, muchas veces hemos tenido problemas de que se han dado orden de alejamiento y al día siguiente o a la semana quiere o se punto en un quebrantamiento, que nos pasan también muy a menudo, o que ya tienen sentencia firme y después con posterioridad vienen diciendo que no quieren o quieren renunciar a la orden de protección. No parte del delito, ¿no? Del quebrantamiento. Sí, muchas veces es verdad que la mujer... sí, pero hay veces que es verdad que la mujer... hemos visto muchas veces que hemos ido al área de protección, ha ido a hacer un seguimiento a la víctima, al domicilio de la víctima y abre él. Que eso lo hemos tenido algún caso. El problema es que teniendo la orden de alejamiento, al final, aunque ella haya coayudado a que se cometa el delito, al final se procede a la detención de... La anterior, por favor. Bueno, el atestado que nosotros elaboramos en UFAN Investigación, pues, bueno, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Nosotros como UFAN, como unidad especializada, estamos de lunes a viernes, mañana y tarde, digamos. Fuera de ese horario, a partir de las 9, 9 y media, y festivos, lo que recogerían la denuncia sería la oficina de denuncia, ¿vale? O la ODAC, ¿vale? O la ODAC, que es la unidad, la oficina de denuncia y atención al ciudadano, ¿vale? Que serían los encargados del resto de día y hora. Bueno, ahí tenéis una serie de diligencias específicas de los atestados elaborados por violencia de género, ¿vale? De los cuales pues siempre hay que realizarlas, ¿vale? Entonces, la primera sería la de asistencia especializada, que es verdad que muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género rehusan de ese derecho que tienen. Otro, el tema de la dispensa, de la obligación a declarar para determinados parientes. Esto es lo que hace el tema del protocolo cero, que como ellas lógicamente no están obligadas a denunciar a su marido o pareja, pues los compañeros de seguridad, con la información que aportan, pues se intenta dar una respuesta a la mujer, ¿vale? Después hay una serie de la solicitud de orden de protección, que eso, y después se le ofrece y se derivan a diferentes recursos, tanto autonómicos como municipales. Esto va dirigido sobre todo a las personas especialmente vulnerables. Vale, entonces tenemos los centros de emergencia, casas de acogida, los pisos de lado, que a nivel de la Junta de Andalucía, que sí que nos ha tocado, bueno, más de una vez, más de 2 veces, llevar a la mujer a Málaga. Después tenemos el tema del Instituto de Andaluz de la Mujer, el SABA, que tiene su sede allí en el de violencia sobre la mujer, pues la MUVI, que es para mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, ¿vale? Después tenemos, bueno, información de derecho a la víctima, bueno, según la normativa, sobre todo la ley 4/2015 de víctimas de delitos, de la ley 4 de violencia de género también. Después también tenemos, pues, tiene su importancia también la diligencia de informe que se hace, porque normalmente se consulta en SIDENPOR, que es nuestro registro, nuestro programa de denuncias, por si ha habido casos anteriores de denuncia. Y también tiene su importancia el referido informe vecinal, ¿vale? Lo que pasa es que, lógicamente, muchas veces las personas, dependiendo de qué zona y de quién sea el autor y víctima, son un poco reticentes a dar nombre y apellido en cuanto a la problemática que tenga el vecino. Después se hace una consulta en el SIRAC, ¿vale? Por si hay algún procedimiento anterior que esté activo, esté inactivo, y también se tiene que plasmar en el atestado. Después, otra de las evidencias específicas sería la de consulta de intervención de armas, que se realiza
a Guardia Civil. Después hay una tenencia específica cuando la víctima de violencia de género también sufre un delito contra la libertad sexual, el tema de protocolo con el médico forense, de que hay que llevar a la víctima al centro donde determine el forense, la toma de muestras de ADN, de la ropa, pero bueno, eso es de violencia de género, pero también delito contra la libertad sexual. Después nos vamos a centrar en la diligencia de VPR, que es la valoración policial de riesgo, y la VPER, que es la valoración policial de la evolución del riesgo, ¿vale? Eso normalmente la VPR la va a hacer el área de protección, ¿vale? Y es lo que hemos comentado, dependiendo del caso, lo que haya denunciado la mujer y una serie de ítems, que ahora lo vamos a ver en el programa Biogen, va a dar como resultado un riesgo, que va desde el no apreciado al extremo. Entonces las medidas policiales pues irán incrementando en cuanto vaya subiendo el riesgo. Cuando se termina la valoración de riesgo, puede dar motivo o queda reflejado ese tipo de diligencias, que es caso de especial relevancia, cuando hay un riesgo grave o un riesgo serio de homicidio, una diligencia de menores en situación de vulnerabilidad y otra de menores en situación de riesgo. Por último, también muy importante, y se está haciendo hincapié en los últimos meses, es del tema de la solicitud de dispositivos de control telemático. Aquí tenemos, como norma general, es una medida que tiene bastante buen resultado a nivel de la protección de las víctimas. También hemos tenido casos de personas que por alguna enfermedad mental le han puesto un dispositivo telemático y lógicamente no es buen usuario porque no lo pone a cargar, o se desprende de él, o lo rompe, lo tira a papelera. Entonces hemos tenido casos recientes de que al final han ido a prisión, pero porque no han sido que no son proclives a tener ese dispositivo telemático porque no lo van a cuidar, ni lo van a cargar, ni lo van a mantener, ¿vale? Entonces, se nos están dando mucha importancia a nivel nuestro interno de que a partir de que la VPR, la Valoración Policial de Riesgo, dé el medio especial relevancia, se inste a la Fiscalía para que inste a su vez al juez para la colocación del dispositivo de control telemático, ¿vale? Entonces sería para medio, alto y extremo. Biogen. Este es el programa, la aplicación que se utiliza para hacer la valoración policial de riesgo. Ahí veis lo que significa Biogen, Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, ¿vale? Es el programa que utiliza el área de protección de UFAM y son los que alimentan esta base de datos, ¿vale? No es una aplicación policial, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es policial, está incardinada dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero no es una aplicación policial. Ya veremos qué administraciones, qué instituciones tienen acceso a Biogen. Nosotros, la policía, Guardia Civil, o en su caso, se han suscrito convenios de colaboración, también tienen acceso. Y ahí lo que vemos es que tanto los datos, tanto de la víctima como del agresor, como de otras personas, y todo lo que se haga con la víctima, toda la llamada, toda la incidencia, tiene que venir reflejado en el sistema Biogen. Ahí veis los objetivos, pero bueno, hemos dicho que participan varias instituciones, que ahora lo veremos a continuación. Lo que se pretende es que quede reflejado, quede grabado todas las acciones que se hacen con la víctima. Toda la información de interés, sobre todo la valoración de riesgo, ¿vale? También ha de proporcionar protección y lo bueno es que se hace un seguimiento a nivel nacional, es decir, el Biogen va en función del domicilio de la víctima. Entonces, si la víctima reside en Fuengirola y posteriormente pasa a Marbella, el caso en Biogen pasa de un compañero de Policía Nacional de Fuengirola pasaría a un compañero específico de Policía Nacional de Marbella. Cada víctima tiene su policía protectora. Ahora lo veremos más adelante.
Ahí veis quiénes son las instituciones, los colectivos que participan en el Biogen, ¿vale? Vemos que Policía Nacional, Guardia Civil, básicamente, y después la Policía Escolar de Navarra, Mossos de Escuadra solo coordina, pero no tiene acceso, ellos no tienen acceso al Biogen, pero sí en la coordinación que tenemos de nosotros con ellos, sí, para el cambio sí que tienen acceso, pero solo a tareas relativas a coordinación de los casos, tanto cuando ellos vienen de Cataluña hacia el resto de España como viceversa. Después tiene unidad adscrita de Galicia, Valencia, policías locales. Pues hay más de 400 cuerpos de policía local que tienen acceso al Biogen, ¿vale? Aparte de los policías que hemos visto, también tiene acceso a instituciones penitenciarias. Delegación del gobierno, la subdelegación de gobierno en su caso, en el ámbito de los fiscales, la oficina de asistencia a víctimas de delitos, los institutos de medicina legal y ciencias forenses, el consejo, los jueces y también últimamente los servicios sociales de las comunidades autónomas. Ahí veis cuál sería la portada, digamos, de la aplicación, que va como con usuario y contraseña, y ahí veis que está incardinada dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿vale? Que no es una aplicación policial como tal, sino del Ministerio del Interior. Ahí veis un caso real y para que veáis más o menos cómo es la interfaz de esta aplicación. La parte central de la diapositiva veis que pone dispositivo telemático de control activado. En este caso, por ejemplo, tiene una pulsera, ¿vale? Ahí viene reflejado, aparte de los datos personales, en la parte derecha viene el nivel de riesgo, pone medio, ¿vale? Y encima pone activo, la situación está activo o inactivo, ¿vale? Y el riesgo que hemos hablado, que se da una vez se hace la valoración, pues determinará qué medidas policiales se le ofrece. En este caso, ahí veis los casos de cuándo se formula la denuncia, cuándo se le asigna a la policía protectora, las medidas judiciales, si hay medidas judiciales, si hay orden de alejamiento o no, cuándo finaliza. Es un sistema bastante complejo y muy intuitivo y que ofrece y facilita mucha información. En la parte superior derecha vemos como una puerta. Esto significa que esta persona ha estado en prisión. Entonces, y vemos también o nos avisa cuando esta persona tiene algún permiso penitenciario. Avisa también para que el policía protector se lo comunique a la víctima. Lo que hemos hablado anteriormente, que tiene que estar plasmado en todos los atestados que se transmiten por violencia de género, es la VPR, que es la valoración policial de riesgo, y la evolutiva, que es la VPER. Son 35 preguntas las que se hacen a la víctima y una vez que se finalice esas 35 preguntas, la aplicación del sistema va a dar un riesgo, que va de no apreciado hasta extremo, pasando por bajo, medio y alto. Eso no tiene por qué significar que sea más o menos grave, va a indicar la mayor o menor probabilidad de reincidencia, ¿vale? Muchas veces va cogido de la mano, lógicamente, con la gravedad. Entonces, la medida de protección que se va a ofrecer a la víctima va a estar en función de ese riesgo que ha facilitado la aplicación. Y por último, bueno, el plan de seguridad personalizado, ¿vale? Es lo que se le da a la mujer con los derechos, la orden de protección, si decide pedirla en sede policial. También cuando se marcha la mujer víctima de violencia de género, también se da un plan de seguridad personalizado, que va acorde con el nivel de riesgo que ha dado el sistema y lo que son medidas básicas de autoprotección, ¿vale? Por ejemplo, si el autor, ella pone la denuncia, el autor está en paradero desconocido, no está detenido, pues se le da una serie de medidas de autoprotección, de que intente cambiar la cerradura, o que no duerma sola, o que cambie el domicilio de algún familiar o
o amistad. Entonces todo eso queda plasmado en el plan de seguridad personalizado. Ahí veis, a modo de información, cuáles son los 35 ítems que consta el sistema Biogen. Esto, cada vez que hay una denuncia nueva o, por ejemplo, hay un quebrantamiento de condena, hay que actualizarlo. Entonces, va dependiendo, hay factores que están dirigidos a la víctima y hay otros factores que van dirigidos al autor. Dependiendo de una serie de factores, pues lógicamente por el tema de armas o el consumo de droga y alcohol, hace que el sistema tenga un nivel de riesgo más elevado. Ahí, si el primer ítem, el primer factor era característica de la víctima, pues al agresor, ¿vale? Entonces, se intenta hacer la valoración lo que más se aproxime a la realidad, según la denuncia que ha puesto a la víctima y según la pregunta que se le haga en sede policial. En total serían 35 ítems. Ahí tenemos los 5 factores y las 35 preguntas que se le suele hacer a la víctima. Ahí vemos como el plan de seguridad personalizado, como hemos dicho anteriormente, para los colectivos vulnerables, pues, o para personas extranjeras, da la posibilidad de hacer o entregar ese plan de seguridad personalizado en varios idiomas, incluso en lengua de signos. Ahí vemos parte de las anotaciones que se hacen en Biogen por parte del policía protector y que tienen que estar constantemente actualizados y revisando. De hecho, el policía protector será también encargado de que haga los acompañamientos de la víctima a la sede judicial, cuando tenga un juicio o necesite hacer algún tipo de trámite en el juzgado. Ya por último, para acabar, y antes del tema de las preguntas o alguna duda que haya surgido, a modo de anécdota y de información, que sepan también que hay una aplicación que está disponible en Google Play y en Apple Store, que es el Alert Cops. Y dentro de Alert Cops hay un apartado para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cuál es la característica de esta aplicación? Pues bueno, que hay un botón de SOS, en el momento que lo active la mujer víctima, produce una llamada automática a la policía y aparte graba durante 10 segundos un audio. Con lo cual es bastante interesante para que quede grabado en el caso de que sea una agresión súbita y no tal, pues puede dejar constancia durante la grabación mientras los servicios policiales acuden al socorro. Acabamos la ponencia, espero que no haya sido muy teórica. No exageraba tu compañero, se nota que dominas la materia y además nos lo has transmitido estupendamente. Muchas gracias. A través de la aplicación también los compañeros que nos estén viendo pueden ir haciéndonos alguna pregunta. Tenemos aquí ya una que nos dice por qué los informes de valoración de riesgo tienen en muchas ocasiones, a mi entender, tan poco peso en las resoluciones de medidas de protección. Cuando llega al juzgado, se dan casos de riesgo alto o muy alto en los que al final no se decreta por el juez de violencia ninguna medida de protección. Bueno, Eso puede que de vosotros, claro. Buena pregunta. Pasa también muchas veces lo contrario. Pasa muchas veces de que un atestado en la valoración de riesgo sale no apreciado
o en su caso bajo, y después por su señoría decreta medida, una orden de alejamiento. Es difícil de explicar. Nosotros normalmente los 35 ítems que consiste la valoración de riesgo, normalmente se intenta siempre con la víctima delante. Puede pasar el caso de que sea uno de los casos que hemos visto al principio, que la mujer es reacia, el Z actúe, el radiopatrulla actúe, al ser un delito perseguible de oficio, haya visto unas marcas, ha visto una lesión, ha visto toda la habitación revuelta, decide detener al presunto autor, y después es verdad que si no está la víctima delante para hacer la evaluación de riesgo, sí puede tener un problema los compañeros, o bien de la oficina de denuncia, o bien los compañeros de investigación, para realizar la valoración. Normalmente, si da riesgo alto o muy alto, es que es un riesgo muy grave de reincidencia. Es porque normalmente hay un parte de lesiones, hay menores por medio, o puede haber consumo de droga o por parte del autor, pero es cierto de que hay veces que van atestados con detenidos con una valoración de riesgo con un índice muy alto y no se toman medidas de alejamiento, una orden de protección, y caso contrario. También muchas veces va encaminado quien recibirá el atestado. Muchas veces nosotros lo que intentamos desde la UFAM es que, en la medida de lo posible, de lunes a viernes, los detenidos siempre pasen a juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Porque puede pasar que pasan a instrucción y de instrucción toman una medida cautelar con respecto al detenido y la citan el lunes. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros, siempre que sea de lunes a jueves, o el mismo viernes y hay un atestado, lo que intentamos tramitarlo lo antes posible para que pase a juzgado de violencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces no controlamos eso y pasan un sábado o domingo o un festivo y pasa a instrucción. Normalmente instrucción no va a tomarla, normalmente, salvo casos muy escandalosos, no va a decretar la orden de protección o medida telemática. Normalmente lo que va a hacer es citarlo al día siguiente laborable, normalmente. Eso un comentario, ¿no? Porque no muchas órdenes de alejamiento de instrucción precisamente y después se revoca la violencia. Cuando va... Porque el de instrucción normalmente es una salud. Claro. Bueno, sí, ¿no? hay ambos casos. También puedes, sí, pero por ejemplo el tema del dispositivo telemático, No. en eso sí que hay más. El dispositivo telemático hemos tenido, lo normal es, haya una denuncia, haya un quebrantamiento y ya la segunda o tercera es cuando normalmente se suele poner el dispositivo telemático. Sí, eso normalmente no. Hubo hace caso no hace mucho uno que de instrucción 3 lo determinó, pero fue un caso ya que ya llevaba arrastrando varias detenciones y al final se le impuso. O habéis encontrado una... No entiendo los... Pero yo lo digo en el sentido de que hay una... que no... Al cabo, nosotros, aunque nos chirría algún caso particular que nos haya llegado, al final estamos obligados a tomar la denuncia. Es una pregunta compleja porque, claro, nosotros al final al cabo, no solo en violencia de género, muchas veces vienen a denunciar cosas de un delito patrimonial para cobrar un seguro o siempre hay una segunda intención, pero al final nosotros como policía estamos obligados a recoger la denuncia,
a investigar, pero muchas veces de estos casos que no quedan patentes, al final, en el juzgado de, sobre todo el juzgado de violencia, ha quedado archivado. Ahora, si me preguntas si alguna vez hemos detenido a alguna víctima por la acusación de denuncia. Hay que incidir en la especial protección que tiene la mujer. Entonces nosotros formamos parte de un engranaje muy complicado y sálvese quien pueda. Entonces lo que se opta casi siempre en tratar cualquier asunto como si fuera de verdad. Entonces, y como la máxima autoridad en todo el engranaje, pues su señoría, pues al fin y al cabo que la resuelva otro. Es cierto que algunas veces, cuando no ha chirreado algo, lo solemos poner en una dirección de informe. Sí, eso lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de que tenía un testigo que decía que era un caso de que una chica destrozó la Nochebuena, Nochevieja, se fueron al domicilio de la pareja, vino otra pareja en común y la víctima vino a denunciar a las 2 semanas como que le había agredido y que había destrozado la casa. Claro, la mujer se había autolesionado, vino a la comisaría con reventar la cara con lesiones graves, con punto de sutura. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hicimos es tomar declaración a los testigos. Y al tomarle declaración a los testigos, dijo que todo lo había hecho ella misma, por celos, porque se había insinuado su pareja con otra mujer. Con lo cual, eso hubo un caso, no lo normal, pero sí que hicimos una diligencia de informe y no le detuvimos al autor, bueno, supuesto autor, o al denunciado, mejor dicho, porque teníamos una parte de policía local de que estuvieron en el lugar de los hechos, vieron el piso destrozado y también teníamos la declaración de los testigos y se activó. Que normalmente hay casos de que veamos que la víctima siga un interés económico, de extranjería, lo habrá, pero al final nuestro trabajo es coger denuncias, tramitarlas como si fueran todas ciertas y verdad. Perdona, era en relación al del compañero, que muchas veces por despecho, buscando fines completamente distintos a lo que realmente es la protección de la mujer. En esas situaciones, claro, en este caso el hombre que sería investigado, las consecuencias podían ser una orden de alejamiento, no tener una orden de alejamiento. Pero si esa persona es Policía Nacional, Guardia Civil, yo creo que las consecuencias serían bien distintas, ¿no? No solo sería el sufrir una orden de alejamiento o es investigado, ¿no? ¿Qué consecuencias lo llevaría a vosotros, por ejemplo, y vuestra pareja de inmediatamente? Sí, al fin y al cabo nosotros, porque claro, hemos tenido un caso tan cercano que es un caso de un compañero de Europa y lo denunció ya en Guardia Civil, nos remitieron el atestado, hicimos todas las gestiones que pudimos, pero al final le tuvimos que retirar el arma, que es lo primero que se hace, y cambiar el puesto de trabajo. Ya no puede estar trabajando en la UFAM, no puede tener acceso a Sidenpol para hacer una denuncia, no puede tener acceso al Biogen, al sistema. Con lo cual, al final está doblemente. ¿Ha sido condenado? No, se ha activado 2 veces. Pero porque se penaliza. Si en realidad Estamos lo mismo. El sistema está montado de esta manera porque hay un bien supremo, que consiste en la protección de la mujer. Entonces, muchas veces empieza a cuestionar cosas y la mala suerte. Después se le devuelve la pistola, pero bueno, hay que incluso dentro del colectivo oficial. Lo que sí es cierto que ¿quién cuida que no cuida, no? Entonces, no, yo creo que mira, desde un punto de vista peor, no una persona normal, porque claro,
A colación os voy a contar una anécdota. Se trata de un patrullero uniformado y viven prácticamente al lado de la comisaría, que lo vemos habitualmente, la mujer, los niños. Pues en una discusión baja la mujer del piso, entra al compañero y dice: tírate la pistola, estás detenido, y se queda detenido en los calabozos. Entonces, al rato, la mujer vuelve a pedirnos, por favor, que lo que he dicho no era y tal, pero se ha tramitado de igual manera. Esa doble victimización que tenemos por ser lo que somos, pero también se asume en el suelo. Entonces, no hubiéramos hecho médicos o abogados. Sí, hablando. ¿Cree que la denuncia es falsa, pero a toda la luces? Hay víctimas, ¿no? Para seguir un protocolo, sin una especial protección. Claro. La mujer, porque Claro. El tema es que tenemos muchas dificultades para acusarla de acusación de denuncia falsa o una simulación de delito. Tenemos no es lo mismo, por ejemplo, si un robo con fuerza que se ha hecho. Que ninguna señal. Son testigos que ni le han tocado a nada. Ni se hablan, pues no les dan. Pero sí, eso. Sí, Sí. Radia por ahí que también. Claro. Es complicado, porque en el momento de que no tenga marca, dice que hay violencia psicológica. Esa música la pasa. Violencia psicológica siempre. Un psicólogo, un psiquiatra, eran marcadores efectivos de la violencia psicológica. En ese momento muy complicado de recibir la denuncia y tratarla como si fuera de verdad. Y no somos para cuestionar en ese momento. No. Digo que cuando uno está en este caso, Pero el mecanismo funciona muy rápido y es muy complicado llevar más tiempo. Pero es complicado para nosotros como policía y cómo está la sociedad. Puede pagar. Hace una bien mala y Claro, son delitos que están tan dentro de la intimidad. Claro. Sí. Si me permitís, ¿qué pasa con la asistencia legal? Se supone que esto. ¿Especializada o normal? Sí, no, la especializada, la víctima me refiero. Como tenemos uno de asistencia legal. Muchas cosas que no tienen atención y después se explica, me da igual lo que yo le cuento. No tener atención, nada más que voy al hecho de denunciar. Pero desde tengo muchas cosas detrás que empieza a contar en esa manera de mirar. No vamos a conseguir. Es verdad que, como he puesto en la diapositiva, hay cierta diligencia de que son obligatorias. Y son obligatorias de comunicar a la víctima. Una de ellas es el derecho que tiene asistencia legal especializada. ¿Qué pasa? Que muchas veces, puede ser que la haya cogido la oficina de denuncia, que sea por la madrugada, no el grupo especializado, pero muchas veces ellas dicen que tienen abogado, tienen asistencia privada. Nosotros, nuestra obligación como policía es ofrecerles la posibilidad de que haya asistencia legal especializada en violencia de género. Pero es verdad que de los casos será muy poco. No sé si es por desconocimiento o porque se cree que se va a atrasar más la declaración y no quiere estar más en comisaría. Lo desconozco. Pero es verdad que tiene razón de que no se hace. Eso me lleva a lo siguiente, ¿no? Pero eso ya es la otra asistencia legal, ¿no? Eso es poder poner un entrenamiento. La misma se encuentra que cada vez la denuncia al presunto agresor la tiene un abogado o una abogada distinta. Entonces, ahí también. depende. Porque ellas tienen derecho. Ellas tienen derecho a. Tienen derecho a la única. No, Voy a repetir y a continuar con la entrada que le ha llevado el Pero
y a que esa misma educadora le lleve todo lo procedimientos. Claro, si la huelga de renta y no de guardia, a lo mejor Da igual, lo llevan tú también. Te puede te llamar puede llamar. o que tu compañero Sí. actúe en sustitución, en todo caso. Sí, no sí, ocurre. pero que no. Sí, Sí, que no está, que no es está. algo que sea fácil de llevar porque La práctica luego no se hace de esta manera. Sí que veo. Nos preguntan, Olga, buenas tardes, en caso de que la presunta víctima sea una persona con disforia sexual, se trata como un caso de violación. Estaríamos en el caso de una persona que su identidad biológica o su sexualidad biológica no coincide con la identidad que ella siente como de género, su identidad de género, en definitiva. En este caso, no. Es cierto. Antiguamente, hace años, yo he visto a compañeros que según lo que ponga el DNI se cogía como violencia de género o violencia doméstica. Lo que se da, que yo llevo 2 años, aquí llevo 6 meses, o un poco más de 6 meses, aquí según la identidad que ella nos haga saber a nosotros, independientemente de que haya Como la estructura, yo me siento estable. Sí, antiguamente decían, bueno, el tema de que se tenía que estar hormonando, que hay que estar tiempo, pero vamos, hoy día se le trata directamente en el momento de que ella nos comente que se siente mujer o... Se va a complicar un poco más con... Sí, con este género sí. Aunque no tenga operación ni nada. Esa es la idea, claro. Pero yo diría. Pero eso va a traer mucha problemática con la nueva legislación. Que con la nueva legislación no hace falta hormonarse, puede cambiarse eso cuando uno le parezca. Y yo le digo al cliente mío que la lleva bien. Tiene que ir al registro civil por simples manifestaciones, es decir, soy Cuando te caso por nada de que si dos mujeres que no vienen Sí. diputado. ¿Cuánto para vosotros? Pero nosotros lo tramitaríamos como, si es un hombre que se siente mujer, lo tramitaríamos como violencia de género. Quien ponga la denuncia. Ya está viendo la. Porque claro, Pero también nosotros, que debemos tener muy claro, nosotros tenemos nuestras instrucciones, es que no tenemos mucha cabida, hay mucha cabida de las... Y ahora también cada persona puede cambiar de sexo, no se exige ya ningún cambio de hormonación, ni ningún tipo de informe, ni absolutamente nada. Entonces cualquier hombre que ahora decida ser mujer se cambia de sexo en el registro civil perfectamente. Sí, A partir de ahora yo soy mujer mañana. Entonces se me puede denunciar como... el cambio de normativa. Si yo soy mujer, no se puede aplicar a nadie de la violencia, no se le puede aplicar a la otra persona. Si yo soy una mujer, entonces sería violencia doméstica o... Yo le voy a decir que se sientan mujeres, ¿sabes? Que eso es lo mejor. Ahora puede ser un chico, cambia de sexo ahora, ¿no? Pero es que puede ser ahora no se tener. El hombre, claro, esto que se sienta mujer. No, que sea de mujer. pero si está La pregunta. se puede antes lo que ponga en leyista lo que prevalecía. Entonces, si ahora eres mujer, ¿cómo te van a acusar de violencia machista? Se podría. Entonces eso veremos a ver cómo a usted se le da a nivel policial y Va a ser como la ley del sí, igual de absurdo. pues sí. Escocia tiene un problema que 500 delincuentes que están condenados o se han tenido que cambiar de sexo en Escocia. Entonces, probablemente nos pase algo parecido ante una condena muy elevada, que alguien, momento dado en el proceso, se sienta... Incluso durante un proceso, claro. Porque cada hombre, en el momento en que se produzcan los hechos, aunque cambie luego. bueno, pues agradecemos la charla de hoy. Ha estado maravillosa, que nos preguntamos bien. Volveremos a ver, ¿no? Y ya está. Y cortamos la comunicación, nos vemos en... Muchas gracias. 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 Hasta luego.